ver el mundo, los peligros que vendrán, lo que hay detrás de los muros, acercarnos más para encontrarnos el uno al otro y sentir. Este es el propósito de la vida. Buenos días, mi nombre es Julio Uriega y estamos en un capítulo más de Salud de Película. Esta vez buscamos una película que nos hablaba sobre crisis, sobre cambio. ¿Qué pasa cuando todos estamos pasando por un momento diferente en que todo nuestro contexto y todo lo que pasa alrededor tiene transformaciones y ya nada es lo que queríamos que era antes? ¿Cómo nuestros sueños o nuestras aspiraciones pueden verse transformadas en ese momento y bajo ese contexto? La película en cuestión se llama La vida secreta de Walter Mitty. Gira alrededor de un hombre que se la vive soñando despierto con aventuras y explosiones en las que él es el héroe, él es el que hace toda la acción y todas las cuestiones. Sin embargo, la revista para la que trabaja, que es Life Magazine, está precisamente en el cambio de pasar de una revista impresa a una revista digital, lo cual, junto con el interés amoroso de una chica por ahí, lo lleva a cuestionarse la manera de hacer las cosas y lo empuja a vivir las aventuras que él hasta ahora solo había imaginado. Basta de resumen, lo que queremos es debatir, lo que queremos es discutir contigo. Recuerda, nosotros hacemos las preguntas, te damos algunas pistas sobre qué ver y a qué prestarle atención, y tú en los comentarios nos dices qué es lo que viste, nos contestas las preguntas que estuvimos aquí y nosotros ten por seguro que te vamos a responder. Walter Mitty es un excelente ejemplo de la historia del héroe, una de estas películas, una de estas historias que siguen cierta fórmula, y eso nos da la posibilidad de seguirlo como un camino, como un punto de partida, y finalmente tiene una meta. Así que empecemos con la primera parte, que es las bases. Cuando estamos analizando una película siempre vale la pena prestarle atención al personaje o a los personajes principales. En este caso es muy claramente Walter. Hay algunos personajes secundarios, pero son menos importantes y no te van guiando a través de la historia de la misma manera en la que Walter es el hilo conductor y es la guía para todo esto. Como siempre, una excelente manera de empezar es cómo es él. Al principio de la película, ¿qué personalidad te parece que tiene? ¿Te parece que es una persona valiente? ¿Te parece que es una persona introvertida, extrovertida? ¿Te recuerda a lo mejor a alguien de tu familia o alguna situación en la que tú hayas estado? Y específicamente con él, una de sus características principales es que se la vive soñando despierto. Y aquí la pregunta que le hacemos a nuestros asistentes es: ¿los sueños reflejaban sus fantasías o reflejaban sus aspiraciones? ¿Cuál crees tú que es la diferencia y cómo podrías poner algunos ejemplos con lo que ves en la película de la diferencia entre una fantasía y una aspiración? Después de tener el personaje principal, vamos siempre al contexto, cuál es su status quo, cuáles son las situaciones normales. Y aquí es la revista Life. Casi siempre las películas tienen maneras de decirnos las cosas no nada más con los guiones y los personajes, sino con la fotografía y los colores. En esta película es todavía más cierto, y eso quiere decir que el director nos va a decir muchas cosas, no de manera verbal, no nos las va a expresar, pero sí a través del tipo de tomas que hace. Así que presta atención a cómo cambian los colores, cómo cambian a lo mejor el encuadre. A veces es más cercano, a veces es más lejano, a veces es desde arriba, a veces es más desde abajo, y seguramente descubrirás algunos de los mensajes ocultos que el director tiene para nosotros, y créeme que con esta película eso va a enriquecer mucho tu experiencia. Dicho eso, mi pregunta es: ¿cómo se relaciona la personalidad de esta revista? ¿Cómo se relaciona la frase que leímos al principio del video, que es precisamente el lema o el eslogan de esta compañía, con la personalidad de Walter, con sus aspiraciones y sus sueños que ya veíamos un poco antes, ¿no? ¿Cuál es la relación entre estos dos elementos? Y por último, dentro de las bases está la canción Space Oddity de David Bowie. De por sí una canción excelente de un artista excelente. Aquí en la historia le dan un tratamiento muy interesante. Presta atención a la primera persona que la menciona y cuál es el contexto, cuál es la intención que está detrás de eso, qué emoción te genera en ese momento. Y más adelante en la película hay otra persona que le da un giro y le da un significado diferente a esta canción. ¿Qué emoción te genera después de ese giro y qué quiere decir eso para nuestra vida real? ¿Cómo podemos a veces darle giros
a las cosas, a los recuerdos, a las canciones o a las cosas que nos dicen otras personas sobre nosotros y cambiar precisamente esa emoción, cambiar ese significado y probablemente tomarlo en nuestras manos y nosotros decidir lo que eso que nos están diciendo significa. Ya que terminamos con las bases, algo a lo que hay que prestarle mucha atención siempre es a los compañeros. ¿Cuáles son las personas que están relacionándose con nuestro personaje o con nuestros personajes principales y que a veces le dan un empuje o lo detienen o le dan una guía? En este caso nos concentramos específicamente en dos personajes. El primero es Sean, el fotógrafo de quien se le pierde un negativo a Walter y que genera que lo vaya a buscar a través del universo, a través del planeta, a través de varios países en realidad. Recuerda, siempre vemos más allá de causas y consecuencias, queremos ver la relación profunda. ¿Por qué crees que ellos se entendían tan bien? ¿Cuál es la relación y cómo es la dinámica o cómo te imaginas que sería una conversación entre ellos? Dinos en los comentarios. Y siempre toma en cuenta que dentro de estas relaciones hay varias decisiones que toman los personajes. En este caso, Walter Mitty toma la decisión de seguir a Sean hasta Groenlandia y, como decía, a varios países. ¿Por qué crees que esta sea la decisión que toma Walter Mitty en este momento de la película? Y por supuesto el otro personaje que nos da un poco de contexto en la historia ya y nos da un poco sobre las acciones y las decisiones de Walter es Cheryl. Su interés amoroso es quizá uno de los personajes más interesantes de la película. Y aquí tenemos varias preguntas para ti. ¿Cómo es la relación con ellos? ¿Tú crees que se entienden bien o que se entienden mal? Si tú crees que se entienden bien, ¿por qué crees que hay química? ¿Por qué crees que tienen temas en común? Quizá hay ahí algunas pistas en los guiones y en los diálogos al respecto de por qué ellos logran llevarse de una manera pues, más profunda y llevan finalmente a ser precisamente el interés amoroso. Dentro de las pistas en los guiones te preguntaría al respecto de Cheryl. ¿De qué habla constantemente? Hay una historia ahí que repite en varios contextos y en varias situaciones que puede pasar fácilmente desapercibida. Seguramente si tú no lo has encontrado, revisa los otros comentarios y alguien lo habrá puesto ahí. Y entonces llegamos al clímax, llegamos a la situación más interesante, que es cuando las cosas empiezan a cambiar. Pasamos de un Walter Mitty que está fantaseando todo el tiempo a un Walter Mitty que vive aventuras y tiene situaciones increíbles que muchos de nosotros ni siquiera soñaríamos con ellas. Vamos a darlo un poco más detallado y dejarlo un poco menos a interpretación porque creemos que es sumamente importante. Es el momento en el cual se avienta por primera vez y lo primero que hace, por supuesto, es equivocarse. Se equivoca por completo de barco y esto lo lleva a tener su primera aventura. Esto quiere decir en realidad que muchos de nuestros errores son una oportunidad. Para Walter seguramente antes no se aventaba a vivir aventuras o a renunciar a su trabajo por el fracaso y las cosas que podía perder. Sin embargo, aquí él realmente descubre que gana algo al equivocarse. Y las preguntas en concreto aquí son dos. La primera es ¿qué se pierde en el proceso de despertar? Y la segunda es ¿qué se gana en el proceso de despertar? Puedes darnos algunos ejemplos con Walter Mitty o puedes darnos algunos ejemplos personales o de ideas que tengas tú. Esto es totalmente libre. Por supuesto tenemos algunas pistas de dónde podrías ver qué gana y qué pierde Walter Mitty a lo largo de la película, y esta vez están en 4 objetos, en 4 tótems importantes para nuestro personaje. El primero es el piano de su padre o el piano de su madre, dependiendo cómo lo quieras ver. El segundo es la patineta que aparece ahí en un momento de la historia. El tercero y cuarto son cosas que encuentra precisamente gracias a la mudanza de su madre: un juguete elástico, un hombre elástico de hace varios años y un diario de viaje. Presta atención en qué momento aparecen o desaparecen estos objetos y qué gana o qué pierde en este preciso momento. Y por último tenemos el resultado, tenemos el desenlace. Para mí es muy clara esta parte. En muchos momentos de la película el director deja comentarios por debajo del agua y que no nos dice muy claramente, pero este está tal cual en el guión y es cuál es la meta, de qué se trató toda esta aventura y qué es lo que obtiene al final. Y está en la escena en la que finalmente Walter encuentra a Sean y están fotografiando a un leopardo de las nieves. Hablábamos al principio de la diferencia entre sus fantasías y sus aspiraciones, y este es un momento en el cual se vuelve muy evidente
cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus objetivos. Quizá no sea la foto, quizá no sea Sean, quizá no sea vivir aventuras, quizá no sea Cheryl. Presta la atención a esta escena con mucho cuidado. Una última pista al respecto es que después de esta escena las tomas de Walter y las tomas de las ciudades cambian un poco. Te dejamos con esta imagen de las cosas que se llevaron nuestros asistentes. Recuerda que esto es algo que hacemos todas las semanas a través de una videollamada con personas reales y discutimos con ellos. Tú puedes participar en el siguiente Cine Debate y no nada más experimentarlo a través de videos de YouTube. Para eso sigue a Más Yandy, te dejo la liga en los comentarios. La próxima semana tendremos la película de Antes de Partir. Si deseas participar, recuerda seguir a Más Yandy, estate muy al pendiente y recuerda que están todos los videos anteriores, los vamos a dejar aquí en una playlist. Nos vemos la semana que entra.